Jamás se nos hubiera ocurrido siquiera insinuar irnos a vivir con nuestra enamorada. Era algo que no pasaba por nuestras cabezas. Podíamos flirtear, es verdad, pero teníamos muy en claro que había cosas que estaban reservadas para el matrimonio. Por ello, muchos nos casábamos muy joven y no teníamos temor en tener hijos. Al contrario, lo que más queríamos era entregarnos mutuamente, porque eso se nos fomentaba el amor y la entrega. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal en el que compartimos nuestras reflexiones de la palabra del Señor correspondientes a la fecha. Si nos visitas por primera vez, te pedimos que nos regales un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Hoy es domingo 6 de octubre del 2024, de la 27ª semana del tiempo ordinario. Y el Evangelio que la Iglesia nos propone para esta fecha en el calendario litúrgico es el de Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. Como siempre, antes de empezar, invocaremos al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu santa madre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que todo cuanto digamos, pensemos y hagamos, Señor, venga de ti y nos conduzca hacia ti. Amén. Hacemos entonces, empezamos por la lectura del Evangelio. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él le respondió: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarlo. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la frase que escogemos para nuestra reflexión es: los dos serán una sola carne. Y el contexto del que nos sacamos es: pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. La Iglesia nos propone hoy reflexionar sobre el matrimonio y la familia. Qué importante es tener en cuenta lo que Dios nos dice en cada aspecto de nuestra vida. ¿Y qué decir con respecto al matrimonio, pilar de la familia? Sin embargo, nos ponemos a reflexionar. Es patético cómo los que nacimos entre las décadas del 50 y 60 del siglo pasado, donde me encuentro yo, hemos visto debilitar
resquebrajar y caer una a una las costumbres y actitudes que denotaban la centralidad de Dios en nuestras vidas. Visto en perspectiva, resulta difícil creer que ello no haya sido el resultado de un plan meticulosamente tramado. Claro, uno se preguntará, ¿quién querría debilitar nuestras buenas costumbres religiosas y cristianas? Pues los enemigos de nuestra fe, que son muchos, y coinciden con este propósito de desacreditarnos y banalizar nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos envidia o porque nos odia. De cualquier modo, constituimos un obstáculo para sus propósitos. Eso es lo que debemos saber. Somos un obstáculo. O somos el catecón, como alguien diría. Es decir, la muralla contra la que se estrellan, porque les impiden hacer lo que ellos quisieran. Pero poco a poco la van derruyendo. Así, las iglesias protestantes, por ejemplo, el progresismo, el modernismo, el comunismo y la masonería satánica nos han atacado por diversos flancos, incluyendo la infiltración, para corroernos y destruirnos desde adentro. Es, qué duda cabe, obra del demonio. En el afán de conciliar y siendo excesivamente condescendientes, hemos ido admitiendo culpabilidades que no nos corresponden, llegando incluso a avergonzarnos por haber evangelizado, avergonzarnos por llevar el evangelio, cediendo a unos y otros, tratando de conciliar con todos, hasta perder por completo nuestro sabor. Eso es lo que nos ha ido pasando en las últimas décadas. Yo recuerdo ir a misa el domingo al colegio cuando era niño, en estricto uniforme de gala. Y era eso lo más natural. Todos lo hacían, todos los colegios. Y acompañado por mis padres. Por supuesto, los colegios católicos, ¿no? Que eran la mayoría, porque siempre fue la Iglesia Católica la que se preocupó por la educación de los hijos, la que más se preocupó. Después vendría el Estado, tratando de usurpar esas labores. Por supuesto, el Estado a partir de la Revolución Francesa, que realmente hizo un gran daño, no solamente a la educación, sino a la cultura y al mundo entero. De ahí parten las cosas. Nosotros, siendo 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres, nuestros padres tenían que repartirse, dividirse, ver la forma de ir a uno y a otro colegio. Mi madre siempre acompañaba a mis hermanas y mi padre nos acompañaba a nosotros. Pero había que ir y estar en la misa dominical. Esa misa en familia era en realidad el centro de las actividades de ese día. Dedicábamos el domingo a Dios. Era un tiempo dedicado al sano esparcimiento familiar. Paseábamos juntos, íbamos a tomar un helado, algún refresco, alguna cosa. Pero lo más importante, visitábamos a los abuelos, a los tíos, a los primos, en compañía de los cuales solíamos salir a pasear cuando se podía, porque no éramos consumistas en aquella época, ¿no? La economía de la casa era llevada con mucha reserva, con mucho cuidado. Pero a veces se podía y salíamos a almorzar o a cenar o íbamos de paseo. Era muy frecuente hacer paseos familiares. Cada domingo para poder participar en la Eucaristía, que además seguíamos con nuestro misal en latín, debíamos ayunar desde el día anterior. Hasta la medianoche podías comer algo, pero después ya no podías comer nada, porque tenías que tener por lo menos 8 horas de ayuno. Por ello era costumbre que en el colegio, como éramos niños, jóvenes, adolescentes, nos invitaran a un desayuno frugal. Consistía en un par de bizcochos y una botella de chocolate. Recuerdo mucho, porque en ese entonces tampoco no éramos consumistas, pues no malgastábamos como se malgasta todo ahora, todo se tira. No, en ese entonces habían botellas de vidrio y como eran de Coca-Cola, las tenían que lavar. Y había toda una gente dedicada al lavado de las botellas para que
domingo a domingo hubieran botellas en las cuales poner el chocolate. Había que preparar el chocolate, había que poner la botella. Y todo eso era natural, normal. Era algo que se hacía, que nacía de la gente, de la sociedad, del pueblo de aquel entonces. Durante la semana teníamos horas en las que podíamos asistir al confesionario. Había un tiempo para confesarse. Y por lo menos 2 veces a la semana teníamos misa. Las actividades sociales del colegio giraban en torno a las fiestas religiosas. Es decir, había una centralidad de Jesucristo y se les daba importancia a la vida sacramental. Es verdad, estoy hablando de un colegio jesuita y del colegio de monjas, en el caso de mis hermanos. Un colegio religioso, pero es que así eran los colegios, la mayoría de los colegios. Entonces vendría en los años 70 la revolución comunista de Velasco, nacionalista, bueno, una fallida, como siempre, todas las revoluciones comunistas son fallidas y solamente causan destrozo, malestar a todo el mundo, en el nombre de los pobres, de la liberación, cosa que nunca logran, porque no es ese el problema. Habría que trabajarlo de otra manera, pero nunca la Iglesia tuvo una propuesta clara, sino era plegarse siempre, como furgón de cola. Aprendíamos el catecismo de memoria, y recuerdo realmente muchas anécdotas saliendo a las colectas de las misiones. O sea, nos tomamos en serio las misiones. En octubre salíamos los niños a recaudar fondos para la iglesia y teníamos competencias respecto a qué año recaudaba más, qué sección era la que había recaudado. No era una cosa impuesta, era una cosa necesaria. Nos llenaba de orgullo poder colaborar con las misiones. Había revistas misioneras que nos traían también y nos informaban al respecto. Entonces, trabajar en eso era un honor y pues trabajábamos duro. Yo recuerdo caminar todas las calles para tratar siempre de ganar y casi siempre ganamos, nos pudimos imponer. Y cuando no, pues, estábamos cerca de los primeros puestos. Y no teníamos ningún reparo, aun cuando nos largaban, en tocar los timbres de las casas para pedir el limosna. Y lo hacíamos, porque era la misión, era muy importante. Bueno, también, por otro lado, ya más mayores, adolescentes, jóvenes, jamás se nos hubiera ocurrido siquiera insinuar irnos a vivir con nuestra enamorada. Era algo que no pasaba por nuestras cabezas. Podíamos flirtear, es verdad, pero teníamos muy en claro que había cosas que estaban reservadas para el matrimonio. Por ello, muchos nos casábamos muy jóvenes y no teníamos temor en tener hijos, al contrario. Lo que más queríamos era entregarnos mutuamente, porque eso se nos fomentaba el amor y la entrega. Finalmente, cuando eras esposo, marido y mujer. Pero todo esto fue cambiando muy aceleradamente, lo que a muchos nos desconcertó, sembrando confusión. La repentina y acelerada secularización de las costumbres muy pronto hizo ver como tontos a los consecuentes, a los que realmente querían mantener su pureza, mantener sus virtudes, su moralidad. Pues, ¿por qué? Porque había que imitar a los modelos que llegaban de Estados Unidos, que ponían los pies sobre los escritorios, se sentaban sobre las piernas, que no se sentaban en el banco adecuadamente, que se vestían de modo estrafalario, guachafa incluso, que eran groseros, vulgares en su manera de comportarse, que además tomaban cerveza, ¿no? En fin, una serie de modelos que iban llegando de Estados Unidos y Europa a través del cine y la televisión, ese monstruo que entró en nuestros hogares, también en los años 60, para destruir, para malograr, para adoctrinarnos. Realmente fue una ventana de perdición. Sí, muchas cosas buenas podía tener la televisión, pero más fue lo malo, trajo la disociación de la familia. Fue realmente, poco a poco, lo vemos. O sea, y los especialistas lo dicen, o sea, no es porque yo lo digo. De pronto el catecismo, las charlas para
confirmación o prematrimoniales se convirtieron en tediosos formulismos que había que completar. Ya no era algo que hacíamos con agrado. Recuerdo que en el colegio íbamos nosotros a catequizar y también nos gustaba. El sábado por la tarde, que no teníamos clases, lo dedicábamos a catequizar a niños que vivían en la periferia y que no recibían más catequesis que la que nosotros les podíamos impartir. Siempre acompañado con un sacerdote, con alguien, ¿no? Y muchas veces los niños iban más bien en esa tarde a jugar a esos niños, ¿no? A jugar, a esparcirse, a pasar bonitos ratos. Sus padres los dejaban en el colegio, nosotros nos hacíamos cargo. Y eso era nuestra misión, era vista por nosotros pues, con mucho cariño, ¿no? Lo hacíamos con agrado. Pero poco a poco, como digo, se fue perdiendo eso, incluso los que impartían ya las charlas parecían que percibían del mismo modo que eran unas cosas inútiles, que no servían para nada. Claro, hay algunos que otros que siempre lo hicieron bien, ¿no? Con alguna insistencia, pero ya no parecía entenderse que ello fuera necesario. Y es aquello de que serán los dos una carne, poco a poco se fue perdiendo, se fue disipando. Estábamos tan perdidos y desubicados en realidad que de la misa dominical en el colegio donde estudié, al comienzo de mi vida escolar, pasamos en los últimos años de secundaria a tener el club de fumadores. O sea, eso era lo que distinguía al colegio. Que teníamos un sitio donde los alumnos podían ir a fumar. O sea, estamos hablando de muchachos de 16, 17 años, ¿no? Entonces, el colegio consentidor les creó un espacio que parecía una cámara de gas, que era el club de fumadores. Todos los que fumaban tenían la libertad de ir a fumar ahí. Era la forma de evitar que se fueran a fumar por las esquinas, porque todo el mundo había a fumar por todas partes. Y claro, siguieron haciendo las dos cosas, pero ahora ya tenía más facilidades, porque también podían ir a fumar a ese cuartucho. Así fue, eso ha sido, poco a poco, cediendo. Todo esto fue desconcertante seguramente para los padres, profesores y estudiantes, pero así fue, esa era la realidad. No es extraño entonces que de querer ser sacerdotes, nosotros, muchos de nosotros, de querer ser sacerdotes, pasáramos algunos a desear enrolarnos en alguna guerrilla. Y de hecho, varios de nuestros compañeros se convirtieron en izquierdistas, ultraizquierdistas, ¿no? Ahora el pecado ya no es ese, el pecado es la ultraderecha. No, ser izquierdista es lo normal. O sea, ese es el viraje tremendo que hemos tenido. ¿Por qué? Porque hemos ido cediendo puestos. Los años 70, 80, 90 fueron de una constante ceder posiciones al protestantismo, a la secta, al comunismo y a la masonería. Todos enemigos de la Iglesia Católica. Todos enemigos de la cristiandad tan fuerte que se había logrado construir por aquellos entonces. Todo va coincidiendo incluso con el Vaticano II, por supuesto, y la Revolución del 68. Pero esos fueron los torpedos que cayeron en la línea de flotamiento de esa sociedad, de esa cultura, que era muy elevada, porque era cristocéntrica. Así llegamos nosotros todos al siglo XXI, teniendo universidades que en su nombre llevan los pomposos títulos de pontificia y católica, por ejemplo, y eso es universal, no solamente en el Perú, que es también en el Perú, por supuesto, y marcadamente, ¿no? Que son en realidad centros de adoctrinamiento marxista, relativista, modernista, progresista o cientificista. O sea, la sal ha perdido su sabor. La sal ha perdido su sabor. Ya no sirve para nada más que para tirarla. Tenemos obispos y clérigos supuestamente católicos en esas instituciones. Sí, son los directores. Sacaron a los antiguos conservadores, les quitaron el puesto y ellos tomaron su directorio. Los primeros, que son los primeros en alinearse con la ideología de género, el feminismo, el ecologismo, ahora
la cultura woke, el panteísmo, el foro de Sao Paulo y la mal llamada teología de la liberación. Son los primeros. Entonces, han sido también ellos alfiles, ¿no?, peones de la destrucción de esta fe católica que tuvimos en aquella época. No es que seamos extremistas, conservadores, no, estamos describiendo la realidad. Hay obispos que están dispuestos a darle comunión a cualquier abortista poderoso. A Biden, por ejemplo, acá, a Clinton, ¿no? A él sí, y a todos estos comunistas, ¿no? En tanto se confiesen católicos y son capaces de negársela a quien se arrodilla para recibirla en la boca, como hizo Castillo, un obispo comunista del Perú. Hemos ido a un extremo en el que pareciera que los católicos, incluyendo muchos pelados, parecían creer que lo más importante es la aceptación popular. La corrección política está antes que la fe. Bueno, vamos a eso. Me parece que eso va a culminar con el sínodo de la sinodalidad. Se ha perdido el juicio crítico, o en todo caso parece aquello que distinguía a la Iglesia Católica, la proclamación de la buena noticia para todos, ha dejado de serla para dar paso a condescender con aquello que parece más popular, que todos parecen más dispuestos a aceptar. De ahí viene la bendición para homosexuales, ¿no? ¿Se está imponiendo el pensamiento único en la Iglesia? Bueno, es una pregunta ociosa, porque sabemos que sí. ¿Y de quién es entonces este plan? ¿Quién lo ha creado? ¿Por qué todo parece converger con él? ¿Es idea nuestra o nos estamos acoplando al foro de Davos y a la Agenda 2030, que ahora es 2045? ¿Quién habla? ¿Quién quiere crear los pecados de calentamiento global, los pecados ecologistas, los nuevos pecados que se adaptan a las nuevas, a las nuevas formas de vida, a las nuevas concepciones? Porque el Señor hay que enmendarlo, parece. No tuvo la avidez, la capacidad para prolongar su visión hasta lo que iba a ocurrir en nuestros tiempos. Eso es lo que están diciendo, en realidad, en el fondo, estos prelados, ¿no? A tratar de cambiar todo. ¿Cómo es posible? El matrimonio, tal como lo expresa el Génesis, está en la voluntad de Dios para el hombre. La vocación al matrimonio es la respuesta que una pareja compuesta por un hombre y una mujer se dan para toda la vida, con el apoyo imprescindible de la gracia de Dios, porque sin ella no se puede caminar, no solamente en el matrimonio, sino en la vida en general, pero particularmente en el matrimonio, que es pieza fundamental, central para la formación de la familia. ¿Cómo es posible que por congraciarse con una minoría equivocada, ahora un grupo en la iglesia esté dispuesto a bendecir las uniones del mismo sexo? ¿Cómo es posible que se diga que vacunarse es un acto de amor? ¿Sí? Se dijo en la pandemia, ¿no? Cuando todo el mundo sabía que la letalidad no era tal, la de la enfermedad, y que las vacunas no habían sido probadas adecuadamente. Ahora están surgiendo muchos juicios por eso. Y muchas enfermedades. Y se están indemnizando a mucha gente. A Dios gracias. Pero eso pudo evitarse. Había que ser firme, no ceder. Pero se cedió. Se cedió a la presión de los gobiernos, de la plutocracia, de quienes estaban tan interesados en crear este pavor, este temor, esta zozobra en la sociedad. ¿Cómo es posible que altos prelados de la Iglesia Católica Peruana, aún conociendo que existen evidencias para que un alto porcentaje de peruanos crea que ha habido fraude, por ejemplo, en las últimas elecciones, sin tener en cuenta este segmento social, se paralice apoyando a quienes representan, y ellos lo saben, y todo el mundo lo sabe, una opción intrínsecamente perversa, tal como la manifiesta el Catecismo de la Iglesia Católica?
la opción comunista. ¿Por qué? ¿Por qué apoyan eso? ¿Por qué apoyan eso? ¿Por los pobres? Están cayendo en las mismas proclamas, en la misma fundamentos, en el mismo pensamiento que la izquierda, que el comunismo, fallido, que no ha podido llevar exitosamente ninguna de sus revoluciones. Lo único que ha causado es destrucción, muerte, división. Y nosotros nos ponemos como furgón de cola de eso. ¿Cómo es posible? ¿Qué nos ha pasado? Parece que la Iglesia Católica Universal viene tomando partido por una ideología, o por una secta, o por una herejía. Por el comunismo, el marxismo, el modernismo, el progresismo, la masonería. ¿Será que hemos dejado de fundarnos en el Evangelio de Jesucristo para asimilarnos al nuevo orden mundial y al pensamiento único? ¿Y de dónde provienen estas ideas? ¿De la escuela de Frankfurt? ¿De Gramsci? ¿O tal vez de alguna logia masónica? Es verdad, debemos decir que todavía quedan sacerdotes católicos que no han sido arrastrados por este tsunami renovador, pero a muchos de ellos los están apartando, los están corriendo, los están marginando, los están cancelando. Nos queda el consuelo de la promesa de nuestro Señor Jesucristo y la fe de los fieles laicos que ha sostenido a la Iglesia en los peores momentos en el pasado. Esta vez será igual, pero estamos advertidos porque esto nos va a traer persecución y sufrimiento, como ya lo está causando, como ya lo estamos teniendo. Así pues, el matrimonio como la fe en Dios es un asunto de lealtad y fidelidad. Será por eso que hoy día el Señor nos propone este evangelio. Oremos. Pidamos a nuestro Padre Santo que nos dé perseverancia, sabiduría y luz para poder discernir su voluntad en estos momentos de confusión, para seguir proclamando el Evangelio a todo el mundo, para que todos le conozcan, se bauticen y crean en Jesucristo, Hijo de Dios vivo, el único capaz de transformarnos y conducirnos a la vida eterna. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. No olviden suscribirse a nuestro canal y marquen la campanita para recibir notificaciones cada vez que publicamos un video. Y si pueden, por favor, pónganle un me gusta a este video para que así se difunda más. Y recomiéndenos en sus contactos. Y recuerden que todos los días a las 3 de la tarde, hora de Perú, estamos rezando el rosario. Acompáñanos. La dirección es @roguemos en Facebook. Esperamos. Hasta mañana, si Dios quiere.